Buenos días, nosotros somos el equipo número 11. Nuestro tema a exponer es presupuesto en periodo inflacionario. Está conformado por Jixi Castillo, Elena Hernández, Sara Ramírez, Gabriela Nieves y Nayibe Rebolledo, Mari Salcedo. Presupuesto en periodo inflacionario. La inflación crea serias dificultades y grandes complejidades en el proceso de elaboración del presupuesto, en sus diferentes etapas de planificación, cálculo, aprobación, presentación, comunicación de datos, supervisión y ejecución. Dado que ninguna economía está en perfecta sincronización con la inflación, no es posible estimar los ingresos ni poder determinar cuánto va a valer en un momento del ejercicio los fondos autorizados del presupuesto. Pero a medida que la inflación se vuelve un hecho cotidiano en muchos países y que en la mayoría de los casos no se ha obtenido gran éxito para erradicarla, debemos aprender a convivir con ella y de encontrar la manera de reducir al mínimo los efectos adversos sobre la economía. Relación entre presupuesto e inflación. Existe cierta relación, ya que cuando la tasa inflacionaria es de cierta consideración, el sistema presupuestario se torna inaplicable, ya que los objetivos expresados en términos monetarios, como por ejemplo los volúmenes de ventas, son distorsionados y esto hace que cualquier tipo de control carezca de efectividad. A su vez, cuando sucede todo esto, hay que realizar ciertos ajustes al presupuesto. Para evitar todo este tipo de inconvenientes es necesario aplicar ciertas técnicas. La primera es presupuestar en unos valores expresados en moneda fuerte, como por ejemplo el dólar. Otra técnica sería presupuestar a una tasa de inflación estimada, es decir, si para su momento la inflación es de un 3%, se podría estimar a un 6%. Y por último, presupuestar en monedas constantes e ir ajustando periódicamente, como por ejemplo semanalmente, quincenalmente y mensualmente. ¿Cómo influye la variable de la inflación en el presupuesto? Este es uno de los principales problemas que surge a la hora de elaborar un presupuesto de una empresa. Es lógico que la inflación provoque algunas alteraciones en el presupuesto a largo plazo, debido a que estos se ven afectados por un aumento sobre los precios y nos afecta de manera que repercute en la planificación que se tenía realizada con anterioridad a precios más bajos. Es necesario saber cuáles son las variables que afectan y saber cómo reflejar las variables que afectan un presupuesto. Esto con la finalidad de acercarnos al máximo de las posibilidades con que cuenta la organización. Todos los cálculos se sustentarán en provisiones confiables al presupuesto del día. Un presupuesto que tome en cuenta la inflación nos servirá de herramienta fundamental para la futura toma de decisiones por parte de la empresa, teniendo en cuenta que la inflación nos va a permitir acercarnos más a los costos productivos y a los costos reales de la producción, para así poder elegir los mejores precios para obtener mejores beneficios. ¿Cómo afecta la inflación a los presupuestos? Es evidente que la inflación provoca desajustes en cuanto a los presupuestos debido al incremento que existe en los precios y por lo tanto se ve afectado. En particular, la inflación afecta al crecimiento económico, ya que genera una pérdida del poder adquisitivo. Los préstamos disminuyen su precio real y por ende disminuye el poder adquisitivo. Se generan limitaciones para poder ahorrar y mayormente los precios que están más susceptibles a estos precios son los de la canasta básica, ya que son los que son los de mayor consumo y mayor necesidad de la población. ¿Con qué moneda se presupuesta con inflación? Los presupuestos los generan las empresas para optimizar los procesos y tomar decisiones a corto o a largo plazo. En una economía hiperinflacionaria, el presupuesto debe ir amarrado a una moneda estable. En los casos de las empresas manufactureras, amarran su estructura de costo al dólar, de manera que puedan ver rentabilidad haciendo compras de importaciones de todos sus insumos y a su vez exportaciones para generar sus divisas.
El punto de partida de todo presupuesto consiste en la fijación de políticas y objetivos por parte de quien decide, produciéndose la formalización de tales objetivos mediante el análisis de los componentes físicos y monetarios de las decisiones del costo, además del tercer componente, que es el entorno macro y microeconómico. La inflación en los presupuestos se vuelve un tema mucho más determinante en los países en desarrollo, ya que la inflación puede aumentar de forma notoria en un periodo breve de tiempo. Esto provoca que los costos de un proyecto sean mucho más altos y ya no sea rentable para la organización o las personas que lo impulsan. Elementos para realizar un presupuesto en inflación. Para realizar un presupuesto es indispensable analizar, segmentar, detallar y llegar al elemento económico más simple. Para realizar un presupuesto en inflación tenemos ciertos elementos o recomendaciones que son las siguientes. El tiempo de análisis debe ser lo más reducido posible. Los dígitos de la inflación y la dinámica del mercado nos dirá de cuánto tiempo estamos hablando, si será semestral, trimestral, mensual. Los expertos afirman que en un entorno hiperinflacionario los sueldos están indexados y aumentan mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios aumentan de la noche a la mañana. En el siglo anterior, los sueldos, las personas cobraban el sueldo el día de hoy y automáticamente lo gastaban, ya que al día siguiente los precios serían más elevados. Analizar si la economía del país o del negocio es autosustentable o depende en gran manera de insumos del extranjero. Si el país o la organización depende de bienes o servicios del extranjero, esto le va a traer como consecuencia el desajuste de sus compras y sus gastos generales. Para eso es necesario que las empresas busquen cuáles son los pasos necesarios para la adquisición de divisas y ver cuál va a ser la tasa de cambio que van a utilizar en el futuro. Realizar cálculos y gestiones para vender en el mercado extranjero. Si la inflación se ve afectada directamente por la tasa cambiaria, es necesario, como quien dice, darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas deberían vender en el exterior, ya que así adquieren divisas las cuales pueden utilizar para expandir el negocio, comprar maquinarias e insumos. Pero para esto es necesario que la empresa evalúe cuáles son sus fortalezas y debilidades. Aprovechar hoyos de mercado que están quedando vacíos. Esto se relaciona directamente con la frase del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Qué quiere decir? Que donde una empresa ve un problema, otra empresa ve una oportunidad de negocio. Actualmente las empresas están cambiando su ramo, están dejando de vender productos que eran inaccesibles al público para vender otros de menor costo y más accesibles. Pero para esto es necesario que evalúen cuáles son sus posibilidades. Proyectar la inflación y la tasa de cambio de manera mensual. Ya el estimado anual no se puede dividir en 12 meses. ¿Por qué? Porque la inflación aumenta de manera constante, pero se debe evaluar cuál es el tipo de producto, dónde está ubicada la empresa, cuáles son las leyes que influyen y todas las variables que afecten directamente a la empresa, ya que no es igual tener un presupuesto para una empresa turística o un presupuesto para una cadena de supermercados. Y por último tenemos revisar, analizar y volver a empezar. La retroalimentación y tomar los correctivos necesarios son fundamentales en el presupuesto. Ya se debe tener una información confiable y oportuna, ya que la inflación requiere de medidas rápidas y decisivas. Gracias. Alternativas y sugerencias del presupuesto por inflación. Para definir las alternativas del presupuesto por inflación debemos tener en cuenta dos grandes aspectos. Uno es el índice o tipo de medida de la inflación a utilizar.
Y 2 es el ajuste por inflación del presupuesto al año, que este sea el momento del inicio, o si se ajustará el presupuesto sobre la marcha, que se da en el transcurso de los meses. El índice o tipo de medida de la inflación a utilizar se divide en dos tipos. El primero es el índice de ajuste general y tradicional, que es el que utilizamos en la contabilidad general, donde el índice de precio oficial es el índice de precio al consumidor. Con este índice se ajusta y se reexpresa todos los importes, tanto del ingreso como del egreso. Y en el índice de ajuste personalizado es el que opta todas las empresas, donde ellos mismos construyen su índice de inflación. Esto trata de que esta medida es buena para gestionar la inflación de cada empresa, donde se toma un rubro significativo del presupuesto, tanto de ingreso como de egreso, para hacerle el ajuste del índice personalizado. En las ventajas de las alternativas y sugerencias tenemos, al separar la inflación de los costos de los ingresos, nos permite evaluar si los aumentos de precio de los productos y servicios van compensados con la inflación de costos. Es más fácil comparar el presupuesto de un rubro ajustado por la inflación personalizada o que por una inflación de índice general. Y el presupuesto de resultados se lleva a términos relativos. Las sugerencias aquí es utilizar un presupuesto por inflación con índice personalizado, ya que se va midiendo en el transcurso de los meses, se ajusta y se reexpresa todos los ingresos y egresos. Dando conclusión a lo expuesto anteriormente, les voy a hablar de algunos datos a considerar sobre la inflación y presupuesto. Tomando como primer dato la inflación como un factor económico no controlable, ya que en ciencia cierta no se sabe con exactitud cuál va a ser ese aumento generalizado de precios y costos en el periodo a presupuestar. Otro factor es que se debe proyectar en el tiempo. Eso significa que debemos de tomar en consideración prevenir a que todos aquellos cambios, aquellas variaciones en cuanto a la economía, a través de las bases ya de los estudios realizados y de las experiencias pasadas. El siguiente es considerar la inflación en cada presupuesto como una debilidad o como un aspecto susceptible en el sistema operacional de la empresa, en términos ya sea contables, administrativos y financieros. La inflación afecta a los ingresos y egresos presupuestados en un país con una inflación galopante. Por ello, se deben estudiar bien las variaciones para llevar un cálculo no exacto, pero sí que se acerque a la realidad, ya que si se tiene un mal cálculo, esto genera una variación negativa y como consecuencia el agotamiento rápido de los recursos antes del periodo de tiempo determinado. Y para eso se debería considerar la tasa estimada de inflación para el periodo de planificación y así tener el dinero suficiente para lograr los objetivos. Gracias.